Si una nación no se es leal a sí misma y entre ellos mismos ya están saboteando su seguridad, su prosperidad y su bienestar. Entonces, la pregunta que vamos a respondernos hoy es esta: ¿en qué se muestra la infidelidad del corazón a Dios? Y la primera, ya la mencionamos: seamos fieles a los hermanos. El versículo 10 dice de esta manera, vaya conmigo allí por favor: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tanto aquí como en el caso del matrimonio, al final lo vamos a volver a repetir, Dios está partiendo de la misma naturaleza de Él para entonces apelar a una conducta en el pueblo que refleje su carácter santo. Él nos está diciendo que un solo Padre ha creado y un solo Dios le ha dado la vida. Y si Dios es uno y es la fuente de paternidad de la nación y es el Dios al que adora la nación, y cada uno de nosotros profesa que tenemos un mismo Padre y que adoramos un mismo Dios, se da por sentado la obligación de que entre nosotros permanezcamos unidos. Por eso, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a apelar a la unidad de la iglesia y él dice: un Señor, un Padre, un bautismo, una fe, una misma esperanza. ¿Por qué? Porque ese es el sólido fundamento de que si todos somos copartícipes de la misma fuente de bendición espiritual y de ella bebemos como un manantial todos, entonces alrededor de ella estamos unidos. Cuando nosotros estamos hablando de la cena en Corintios, también el Señor dice, apelando a través del apóstol Pablo, que todos participamos de un mismo pan y bebemos de una misma copa. Es decir, que todos tenemos comunión con Dios a través del mismo sacrificio que es Jesucristo. Por tanto, debemos estar unidos. En Corintios capítulo 10 nos está diciendo también otra metáfora. Dice que el pueblo de Israel en el peregrinaje estaba bajo una misma nube y cruzaron juntos el mar rojo. Y Pablo estaba hablando de que también nosotros hemos cruzado, que el símbolo de cruzar el mar rojo es el símbolo también, una metáfora para el bautismo. Que nosotros no hemos cruzado el mar rojo, no hemos cruzado el Jordán, pero sí hemos cruzado las aguas del bautismo. Y al otro lado del bautismo, nosotros debemos tener unidad los unos a los otros, porque hay una experiencia común con el Señor que compartimos todos. Y amado hermano, el Señor estaba mirando a Israel y dice: un pueblo, deberían ser hermanos, y se están traicionando en los negocios, se están traicionando en los contratos. Cuando se ve el uno con el vecino, está viendo cómo alargar su propiedad y quitarle de la propiedad del otro. Cuando está pesando sobre la balanza, está quitándole para entonces falsear. Se están traicionando los unos a los otros. Y el Señor dice en este pasaje, mira, hermano, la última frase dice: profanando el pacto de nuestros padres. Es tan grave la quebradura de relaciones en el pueblo de Dios que dice que quebrar las relaciones los unos con los otros es una falta al pacto con Dios. Porque Dios ha pactado tener bajo sí un solo pueblo. Y cuando el pueblo se quiebra, está siendo desleal a Dios, quien nos ha pedido que amemos a Él sobre todas las cosas y que nos amemos los unos a los otros. Y juntos permanezcamos bajo el pacto, bajo el gobierno de Dios. Por tanto, amado hermano, dentro de la iglesia y el pueblo de Dios en general, no hay el más mínimo espacio
para hablar uno en contra del otro, para uno poner en sospecha el testimonio del otro. Ni en el seno del hogar, ni en un café, ni en el trabajo. Ni usando el motivo de oración como chiste, ni desmintiendo la palabra, ni buscando la falta en todo lo que se dice, para entonces, con amor, poner una corrección. No, amado hermano, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor es sufrido, es paciente, es benigno, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. De tal manera que entre nosotros no puede haber ni sospecha, ni abusos, ni manipulación, ni crítica, ni cizaña, mucho menos una traición a un compromiso que hemos establecido en cualquier cosa. Entre los creyentes debe haber limpieza, transparencia, pureza, sinceridad. Yo no puedo estar cuidándome de Giovanni. Yo doy por sentado que Giovanni me va a cuidar las espaldas. Si yo tengo que andar aquí cuidándome de alguno de ustedes, ya no andamos bien. Cada uno de nosotros nos cuidamos las espaldas. Y no debemos aceptar que nadie venga hablando mal de nadie, nunca. Lo primero que tenemos que hacer, si viene a mí, ¿tú sabes qué? No, porque Liz sabe que, espérate un momentico con eso. ¿Tú hablaste con eso? No, porque me da pena. Tú quieres que yo esté presente y vamos a hablar. Y ahí se acabó. Mi mamá me enseñaba cuando niño que donde no hay oído chismoso, no hay lengua chismosa. Porque cada lengua chismosa necesita uno y los dos lo son. No solo el que habla, sino también el que escucha. Si eso fuera poco, ustedes pueden recordar que en este triángulo de hermanos, Moisés, Aarón y María, ¿te acuerdas, hermano? Ellos dijeron: ¿por qué Moisés nada más tiene que enseñar? ¿Y por qué Moisés? ¿Y por qué? ¿A que se ha creído? Él dice: y yo también, yo hablo más que yo soy él. Nosotros también. ¿Y qué hizo el Señor? Dice: no le gustó al Señor que hablaran más de Moisés. Y María, que parece que fue la que empezó la conversación, no por ser mujer, sino que este fue el caso, cogió la lengua. Y Aarón le dijo: ay, Moisés, por favor, ora por tu hermana. ¿Tu hermana? Sí, yo voy a orar, pero a ver si el Señor escucha. Amado hermano, nosotros somos vulnerables a cualquiera de estas manifestaciones de falta de integridad en nuestras relaciones. Pero en lugar de tener este triángulo enfermizo, insano de relaciones que tuvo en este momento al menos estos tres hermanos, deberíamos caracterizarnos más por Jonatán y David. Mira qué extraordinaria esta relación. Jonatán es el hijo de Saúl, el heredero legal al trono. Dios unge a David cuando David es el menor y es un pastorcito en un rinconcito de Belén. Cuando él llega al palacio, Jonatán se da cuenta que Dios está con él y que efectivamente Dios lo ha escogido para que sea rey en lugar de él. Y él no solamente lo sabe, sino que se lo confiesa a David. Y él hace un intercambio ofreciendo. Mira, David nada tenía que darle a Jonatán, por lo menos en ese momento. ¿No crees? Nada. Jonatán tenía todo para darle. Él le dio su manto, intercambiaron regalos, diciendo: hacemos pacto. Jonatán, no David. Jonatán dice: yo sé que tú has de reinar en lugar mío después de mi padre. Solo te pido esto, que tengas misericordia de mi familia. Jonatán está diciendo eso mientras Saúl está clavando lanzas en la espada, en la pared, tratando de matar a David.
Cuando David está huyendo en la cueva de Adulán y está huyendo por su vida entre los filisteos, aún con Natán en el palacio sabía que él había de reinar en lugar de su padre. Dice claramente la palabra del Señor, de lo cual no debemos avergonzarnos jamás, que para David el amor, la amistad con Jonatán fue más dulce que el amor entre las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que su amistad fue íntima. Fueron un alma, una misma mente y un mismo corazón. Esa es la amistad que no debe ser un ejemplo ajeno o extraño o aislado dentro del pueblo de Dios, sino que Dios nos ha llamado a una comunión así entre nosotros. Entre nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por la de sus amigos. Yo, por supuesto, me voy a dar por ustedes. Nosotros debemos ser leales los unos a los otros. Y cuando empeñamos una palabra, y cuando establecemos un pacto, y cuando conveniamos algo, debemos poner en ello el corazón. ¿Y sabes qué? No siempre va a ser fácil mantener esa lealtad. No siempre va a ser cómodo mantener la lealtad. Pero siempre va a ser merecedor Dios de que permanezcamos en esa lealtad. Nosotros somos leales no por lo que los demás hagan o por lo que los demás digan, sino porque nosotros somos en Cristo. Y cuando otros faltan a su lealtad, no tenemos derecho a faltar a la nuestra. Porque Dios nos ha llamado a ser leales los unos a nosotros. Nosotros debemos pasar de ser simplemente hermanos en Cristo a un poquito más a ser amigos en Cristo. Porque hay un grado de amistad que aún es superior a la simple fraternidad que nos es común con todos los creyentes en todas las naciones del mundo. Amigos, el Señor quiere que seamos leales. La segunda área es la lealtad y el pacto. Aquí es interesante. Miren lo que dice el verso 11 y el 12. Vengan conmigo, vamos a leer 11 y 12. Prevaricó Judá. En Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Siempre el Señor quiso hacer para sí un pueblo santo. Para santificar al pueblo, Él estableció un cerco de que solo el pueblo podría casarse entre sí. Porque ¿qué pasaba? Siempre, sin excepción, que el pueblo tomaba mujeres de otras naciones y se comprometía con otras naciones, terminaban en la idolatría. Es el caso típico. Nosotros sabemos que estamos casados, que no estamos en matrimonio, y aún en cualquier noviazgo sienten cómo cada vez que pasa el tiempo usted va ligando las almas. Que llega uno a querer lo que no quería, a gustarle lo que no le gustaba, a hacer lo que nunca se había imaginado, porque se están ligando dos almas. Y cuando dos almas se unen, lo más posible que ocurra es que uno de los dos va a tener que ceder y dar concesiones al otro. Y allí va a venir, en el caso de que nosotros lo hagamos, una traición a nuestra lealtad mayor, que es la de Dios. Si un joven cristiano dice: yo voy a tener una novia no cristiana, está bien. Es decir, no está bien, pero sucede. Y cuando el muchacho dice: yo no voy a ir a la iglesia, y ella la acompaña, pero cuando ella lo acompaña a la iglesia, después el otro fin de semana, ella le dice: yo te acompañé a la iglesia, pues ven conmigo a la borracha. Y va a estar bien que ella venga acá, pero estará bien que tú la acompañes allá. Y allí comienzan las concesiones. Cuando en el Nuevo Testamento, en Corintios, una vez más, está el Señor reprendiendo a la iglesia de Corinto. Ellos tenían esta costumbre. En el culto idólatra de Corinto habían gratis prostitutas.
y junto con el sistema de adoración se daban prostitutas como parte de la adoración. De ese sistema de adoración también emanaba toda la carne que se vendía en todas las carnicerías. Primero se consagraban allí a los dioses. Entonces había dos temas allí. Pablo lo aborda por el tema de la comida, porque recuerden que si era lícito no comer de los sacrificados a los ídolos, ¿se acuerdan? Y ahí viene ese tema. Ok, vamos a dejarlo para otro momento. Pero el otro tema de la fornicación, como partícipe todo el pueblo en la adoración a los dioses paganos, el pueblo, el cristiano que estaba nuevo en Cristo, tenía que lidiar ahora cómo santificar su sexualidad. Y el Señor le dice esto bien claro: cuando uno se une a su pareja, a una mujer al hombre, uno es con él o con ella. Pero a la vez, ellos son uno con el Señor. Entonces, ¿qué participación tendrá Cristo con los ídolos? Entonces dice: no, ustedes huyan de la fornicación y establezcan ese compromiso solo con aquellos que son leales a Cristo y participan de la misma fe y la misma esperanza. Bueno, eso se había establecido, se había escrito en piedra, era señal del pacto. El pueblo no podía contraer matrimonio con personas no del pueblo de Israel, porque sería quebrar el pacto. Ustedes recuerdan que en una ocasión los enemigos de Israel querían acabar con Israel y no podían. Entonces quisieron sobornar a un profeta. Y el profeta le dijo: yo no puedo bendecir cuando Dios maldice, y no puedo maldecir si Dios bendice. Lo que el Señor diga, eso diré yo. Entonces siguió a los enemigos de Israel, y había aquella mula, ¿se acuerdan de la historia? Que le estorbaba, y el ángel estaba allí, pero él iba. Bueno. Llegó el momento, Dios bendijo a Israel y él bendijo. Vinieron los enemigos a reclamar: yo te traje hasta aquí para que tú maldijeras y tú has bendecido. Bueno, lo que el Señor diga, eso diré. Y el Señor una segunda vez bendijo al pueblo, y así. Y él no podía maldecir al pueblo porque el corazón de Dios era bendecir a Israel. Pero él, después de eso, a la esquinita le dijo: pero mira, tú lo que tienes que hacer es esto: busca de las muchachitas más bonitas que tengan en el pueblo y que empiecen a pasearse por las calles de Israel, para que tú veas cómo ellos van detrás de las mujeres y se olvidan del pacto con Dios. Y así hicieron. Por ese consejo, el pueblo de Israel quebró el pacto y Dios retuvo su protección y su bendición. Amado hermano, el compromiso de amor, el romance, las relaciones son importantes para Dios. Cómo en ellas nos comportamos es importante para Dios. Y debemos recordar también que Sansón perdió su fuerza y su vigor porque le dio el secreto a Dalila, mujer que tampoco era del pueblo de Dios, que lo vendió por una moneda. Amado hermano, sobre todo esto para los hombres, debemos tener mucho cuidado donde está nuestro corazón. Dice el proverbista: no le des a las mujeres tu fuerza o le mueres. Proverbio 3. No le des a las mujeres tu fuerza. Nosotros en Cristo estamos fuertes. En Cristo estamos bendecidos, protegidos, preservados. En Cristo hay bendición, hay paz, hay seguridad. Podrá haber pruebas y dificultades, pero estamos firmes y seguros. Pero cuando nosotros dejamos la lealtad a Cristo, la lealtad al pacto, la lealtad a la palabra, cediendo a cualquier, escúcheme bien, hombre, cualquier forma de tentación sexual, estamos rindiendo nuestras fuerzas al diablo. Y la sexualidad
es una puerta por la cual entra el enemigo y arrasa. Cuando yo era un niño, Mike, había en mi casa, en la casa de Cuba siempre están abiertas. Tú sabes, uno pasa por las puertas de la casa y ¡oye, planta! Y allá en la cocina, la gritería, ¿no? Porque se me metía en la casa un gato cada rato. No el mismo, sino cualquiera. Hasta que llegaron los 90 y tantos, que se acabaron los gatos, ¿no? No me pregunte por qué, pero... No se acabaron, se los comieron. Entonces, se me metió un gato. Miren, lo más grimoso de la vida es tener un gato encerrado en la casa. No la pasan ustedes nunca, ¿verdad? Dime, ¿ves? Eso es. ¿Te gustó? Ah, qué experiencia más desagradable. No que perro, no, el perro no. León, hijo. No, un león es un mancito. Un gato. Cuando un gato se te arrincona, eso arrasa y acaba con todo. No hay quien pueda con un gato encerrado en una casa. Mira, dale la llave y salte ahí. Te lo digo que así es el pecado, hermano. Así es el pecado. El pecado cuando se te mete en un rinconcito. Mejor no dar lugar al diablo. Si tú no vas a comprarlo, no me. ¿Para qué vas a la vitrina del diablo? Si no vas a comprar. Y si tienes, ¿para qué buscas? Eso es importante. El pasaje sigue diciendo más adelante que debemos ser leales en nuestros matrimonios. Y estoy tan contento que nosotros tengamos tantos matrimonios. Tan contento. Y contento porque los que no están casados quieren estar casados. Queremos que estén casados. Versos 13 al 16. Mira. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de lágrimas, llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Y ellos dicen una vez más, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué no reciben mi adoración? Porque Jehová ha atestiguado entre. Recuerda el pasaje al principio, capítulo 1 comienza contra. Aquí es entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Allí mismo el Señor se está presentando como testigo del acto del matrimonio. Él está en el compromiso de amor entre un hombre y una mujer. Y es delante de Dios que cada uno de nosotros juramos lealtad el uno al otro. No es de los que están presentes, no es ni tan siquiera de la familia, no es ni tan siquiera el uno al otro y el otro al primero, sino Dios. Dios está como testigo del voto y del pacto que el uno se hace al otro. Y Él está presente en ese pacto. Cuando ve que cualquiera de los dos se mueven de la fidelidad del pacto, Él no va a recibir ningún acto de adoración mientras haya deslealtad el uno al otro. Como les anuncié antes, dice el verso 15, no hizo Él uno, y habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el profeta? Está diciendo que Dios podría haber creado muchas personas de una vez, pero Él creó un matrimonio. Porque Él no quería muchas descendencias de muchas personas, sino quería mantener un vínculo perfecto de unidad. Un Dios, una familia, y a través de una familia, una descendencia. Y a través de esa descendencia poblar toda la tierra. En la primera parte de la aplicación, para que todos podamos vernos las caras y decir, todos descendemos de Adán y de Eva. Y entre todos, aún entre los no creyentes, hay un vínculo fraternal, no de comunión, sino fraternal, de que todos
toda la raza humana debería ver a su prójimo como un hermano de creación. Porque todos nacimos de la misma mujer y del mismo hombre. Pero ahora el Señor está usando esa misma cita para decir: Dios quiere que tú seas uno con esa mujer, tú seas uno con ese hombre, de tal manera que de allí pueda tener Dios una descendencia. Tal manera que no hay forma que Dios pueda tolerar el adulterio, la deslealtad en el matrimonio. Dice: guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Allí al final del versículo 16 dice: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. ¿Por qué? Porque la lealtad comienza en el corazón. En el corazón. Si una mujer empieza a escuchar chistes y ver muy gracioso a un hombre que no sea su matrimonio, su esposo, ahí empieza la lealtad en su corazón. Cuando un hombre empieza a escuchar: ay, qué voz más dulce tiene fulanita, ay, déjame preguntarle porque ella sabe de este tema, ahí comienza la lealtad en su corazón. Cuando tú tienes la más remota idea de arreglarte un poquito más porque en esa ocasión o en ese momento, ahí está la lealtad en su corazón. No tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, está la lealtad en su corazón. Si tú por casualidad trabajas en la servicio al público, en el customer service, y tú te pones un poquito coqueta porque sabes que se va a poner, que va a aflojar el bolsillo, que si va a hacer tal cosa, ahí está la lealtad en tu corazón. Y así tú puedes poner miles de ejemplos donde en esas pequeñas cosas comienzan las tragedias más grandes de la vida. El Señor dice: yo estoy mirando el corazón. Y yo no estoy esperando que tú digas, que tú hagas, que tú te muevas algo para yo notarlo. Yo te digo a ti: tú tienes que ser leal en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu determinación. Allí en lo más profundo, en lo más secreto, en la singularidad de la vida, allí en lo más íntimo de tu ser. Tienes que ser leal a tu mujer y leal a tu hombre. En el corazón. Este pasaje dice que van a bañar de lágrimas del altar, van a clamar, van a orar, y el Señor dice: no voy a escuchar hasta que tú no resuelvas este asunto de lealtad en tu corazón. Amado hermano, cuando vemos estas cosas, debemos acudir a Cristo pronto y recordar que Cristo es el único que ha sido leal y fiel en todas las áreas de la vida, todo el tiempo y por siempre será. El Señor fue fiel desde la creación hasta el día de hoy en cumplir cada una de sus promesas. Amén. El Señor Jesús es fiel para con su iglesia y dice que Él va a regresar por su novia. Y entre tanto, Él está lavando a su novia, preparándola, santificándola, embelleciéndola por medio de la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y Él está preparando un banquete en el cielo que le hemos llamado las bodas del Cordero. Allí estaremos todos juntos, los creyentes de todas las naciones, de todas las generaciones, de todas las razas, por siempre teniendo comunión con nuestro Cristo, siendo perfectamente uno con Él por la eternidad. Amado hermano, Jesús es fiel. Y mira, recuerda,
primer capítulo de Juan, él dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué fiel y justo? Y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si por medio de este tiempo, de alguna forma tu corazón ha sido convencido de pecado, ven a Cristo, pon tus ojos en Él. Hay gracia y misericordia en Él para limpiarte, para perdonarte y darte un corazón más leal a tus amigos, más leal al pacto, más leal a tu pareja y a tu matrimonio. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué fiel? Porque Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Y Él es justo, porque para ofrecer ese perdón, ya Él pagó en la cruz. Y Él no va a cobrar 2 veces por el mismo pecado. De tal manera que Él te invita, y nos invita a nosotros a venir a Él, porque hay provisión de Dios para santificarnos, limpiarnos y darnos un corazón más leal para Él.